Saludos cordiales, estimados docentes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Me he visto en la obligación de grabar este video, más que todo para explicar cómo deben llenar el distributivo individual del docente. He visto en algunos documentos entregados, no este ciclo, sino el ciclo pasado, que existen errores en lo que es la asignación de las horas en cada una de las actividades. Entonces vamos a explicar porque estas horas que nosotros colocamos en este documento son horas que ya están estipuladas en lo que es el reglamento de escalafón. Quiero aprovechar la oportunidad, hoy día estamos 14 de febrero, aprovechar la oportunidad para desearles el mejor de los días, que las pasen súper bien junto a sus seres queridos, aprovechar las pocas horas que podemos estar con ellas para optimizar el amor, la felicidad, la empatía. No dejar pasar esos momentos bonitos que son pocos los que tenemos. Continuamos con esta explicación. Para esta explicación me he provisto del siguiente material. Primero, ustedes ven, en un lado tendríamos lo que es el reglamento de escalafón, que es donde está estipuladas las horas que el docente debe dedicar a cada una de las actividades y también, claro, las actividades que debe ejecutar en su práctica docente. En el otro lado de la pantalla tendríamos un distributivo individual de un docente que amablemente ya nos entregó y que vamos a revisar cómo él lo ha llenado y vamos a hacer unas pequeñas correcciones de algunos errores que él ha tenido. También vamos a utilizar una pizarra, acá tenemos la pizarra, para poder hacer la explicación de las correcciones a realizar. Ok, nos vamos con el reglamento de escalafón, que es nuestra guía para poder elaborar este documento. Vamos a centrarnos en el artículo, desde el artículo 140, acá tenemos desde el artículo 140 hasta el artículo 149. ¿Sí? Hasta el artículo 149. Con esos artículos es que vamos a poder llenar este distributivo. En este caso vamos a revisarlo. En el artículo 140, aquí tenemos 140, artículo 141, artículo 142 y artículo 143. ¿Sí? Estos artículos nos indican los grupos de actividades que nosotros estamos obligados a realizar en la universidad. En este caso, el artículo 140 indica la actividad de docencia, es decir, las subactividades de la actividad de docencia que están aquí. En el artículo 141, las subactividades de la actividad de investigación. En el artículo 142, las subactividades de la actividad de vinculación. En el artículo 143, las subactividades de la actividad de gestión académica o educativa. Estas son las actividades o subactividades que han sido trasladadas al documento distributivo individual. De aquí salieron, claro que le han cambiado, en este caso, el índice o la numeración. Acá están por letras, acá la han colocado por números, pero solamente hay que empatarlo. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 140, observamos que la primera subactividad, la A, dice impartir clase en cualquiera de las modalidades de formación reconocida en el reglamento de régimen académico. Bueno, acá en el documento de distributivo individual lo tenemos como 4.1, impartir clase en la institución o en lugares autorizados por la institución. Creo que hay unas pequeñitas variaciones, posiblemente, qué sé yo, ha habido otro reglamento, pero debería ser precisamente lo que está aquí. Acá creo que lo han resumido para que pueda entrar en el documento. El literal B habla de planificar y actualizar contenidos de clases. Acá lo tenemos como 4.1, preparación y actualización contenidos de clase. Y así sucesivamente. Entonces, hay que revisar, simplemente comparar, y aquí están las actividades. Vámonos, después de ver artículos 140, 141, 142 y el 143, donde están las actividades, los grupos de actividades, nos vamos acá al artículo 144, donde comienza el párrafo 3, reglamento
de dedicación. En el artículo 144 dice o habla del tiempo de dedicación del personal académico. En este caso, aquí nos indica cómo nosotros vamos a estar enrolados en la universidad. Tenemos el literal A, tiempo completo, 40 horas, el literal B, medio tiempo, 20 horas, y el literal C, tiempo parcial, menos de 19 horas, 19 para abajo. Vamos a concentrarnos simplemente en lo del tiempo completo porque la cantidad de personal que actualmente está enrolada a medio tiempo y a tiempo parcial es muy pequeña. Entonces no vamos a tomar tiempo en explicar ese tipo de enrolamiento porque, bueno, el tiempo en lo que es el video es muy corto. Nos vamos al artículo 145, horas de docencia del personal académico titular a tiempo completo. En este caso nos indican que las horas de docencia, hablamos simplemente de las horas de docencia, nos indican que dependiendo del nivel que tenga el profesor o el personal académico titular, en este caso auxiliar, agregado, principal, también son las horas que se le asignan de clase. El profesor auxiliar tiene designado entre 18 o 20 horas, es decir, lo mínimo 18 y máximo 20. El agregado entre 16 y 18 horas, el principal entre 12 y 16 horas. Eso tenemos que tener en cuenta. No podemos nosotros, en este caso, como directores de carrera, no podemos asignarle más horas de lo máximo que está estipulado aquí a los profesores titulares a tiempo completo. La práctica de la universidad siempre es utilizar el máximo para poder optimizar el recurso humano. Por lo tanto, en este caso, el auxiliar siempre se le asigna entre 20 y 19 horas, el agregado 18 horas, el principal 16 horas. Acá también en el artículo 146 nos habla de las horas de clase del personal académico no titular a tiempo completo, es decir, el docente contratado. Y aquí indican que a él se le puede asignar entre 18 hasta 24 horas. En este caso, para optimizar recursos, siempre utilizamos el máximo, que es 24 horas. Y acá en el artículo 147, 148 habla de los medios tiempos. Esto no lo vamos a tomar en cuenta. En el artículo 149 habla de las horas de dedicación para otras actividades de docencia. Ojo, nos damos cuenta que esta cantidad de horas que se asigna a las clases no llegan al 40%. Por lo tanto, hay otras actividades que el docente debe de realizar para completar las 40 horas y está estipulado aquí en el artículo 149. Las horas de dedicación del personal académico titular y no titular corresponde al 60% a las horas de clase. Es decir, esas horas que indicaba anteriormente deben ser el 60% y 40% a otras actividades de docencia. Entonces, 40%. Acá también nos indica cuáles son las actividades obligatorias que deben estar contempladas en ese 40%. Entonces, aquí nos indican que en el artículo 140, donde están todas las actividades de la docencia, ahí tenemos que poner énfasis en lo que es la actividad B y la actividad G. Nos vamos al artículo 140 y aquí observamos. Claro, la actividad A ya está por default, que es la actividad de clase, que ya está estipulada ahí en los reglamentos anteriores que indiqué. Actividad de clase que corresponde al 60%. Y nos indican que en ese 40% de otras actividades académicas debemos de enfatizar o poner mucha atención en lo que es la actividad B, que habla de planificar y actualizar contenidos de clase, y la actividad G, que habla de preparar, elaborar, aplicar, calificar y registrar exámenes, trabajos, proyectos y prácticas. Esas dos actividades. Aquí, bueno, ha habido un pequeño, descuido, porque es importante indicar que otra actividad o subactividad que también es importante es la que indica aquí en el literal orientar y acompañar a estudiantes a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales.
No sé por qué no se la tomó como una actividad obligatoria, pero debemos incorporarla, porque no puede haber una docencia si no hay un acompañamiento al estudiante, que son las tutorías, que también lo tenemos acá en el documento como 4.15, dice orientar, acompañar, acompañamiento y atención a estudiantes, 4.15. Ok, entonces, esto de aquí, esperemos que en un momento se encuentre y que exista una reforma en la cual indique que estas 3 actividades deben ser obligatorias. Y luego vamos a hacer, después de esto, vámonos al artículo 149. Ya hemos visto todo lo que indica del artículo 149, que el 60% de la docencia a clases se dedica a clases, el 40% se dedica a otras actividades. Entre esas otras actividades deben priorizarse el literal B y el literal G del artículo 140. Otra vez indicamos que aquí ha habido un pequeño error, un descuido, y que debía también colocarse la actividad E, que es lo que es las tutorías. De aquí, ¿qué más nos toca revisar? Bueno, solamente dijimos que hasta aquí vamos a revisar. Estos son los artículos que nos interesan. Vamos a hacer un ejemplo, en este caso 2 ejemplos. Uno con un profesor contratado y otro con el profesor que aquí nos ha dado la plantilla, la muestra de su distributivo individual.